Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy tratamos las bebidas vegetales. A lo largo del vídeo vamos a ver cuál es su composición nutricional, la comparativa con respecto a la leche, si estos alimentos son realmente saludables y una de las cosas que a mí personalmente me parecen súper importantes y que todos deberíamos de saber, y es cómo se elaboran las bebidas vegetales. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take a Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si es la primera vez que entras al canal, mi nombre es Hugo Montejo, soy maestro de educación física y experto universitario en nutrición y alimentación aplicada al deporte. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de las bebidas vegetales, que a mí personalmente es algo que me interesa y creo que, bueno, pues todos deberíamos de estar informados con respecto a estos nuevos alimentos y que parecen ser sustitutos de la leche. Si te gustan los temas de alimentación y ejercicio físico, suscríbete al canal porque es totalmente gratuito, regálame un like, haz los comentarios que creas pertinentes de una manera siempre educada y por supuesto compártelo para que pueda llegar a más gente. Para comenzar el vídeo tenemos que decir lo primero de todo es que las bebidas vegetales no son leche. A menudo se usa el término leches vegetales para identificar bebidas vegetales que están elaboradas a base de soja, avena, arroz, almendra o avellana. Pero estas bebidas no son leche aunque lo pretendan, ni tampoco productos lácteos. El término leche procede de los animales, ya que son mamíferos que amamantan. Pero según la bromatología, es decir, la ciencia que estudia los alimentos, permite el uso y la aceptación del término leche para la bebida vegetal de almendras, es decir, que se puede decir leche de almendras. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento para que a las bebidas vegetales se llamen bebidas vegetales y a la leche, leche. Y esto lo quiero explicar y es porque a la larga, cuando tú al final utilizas términos que no corresponden con el alimento, producen confusión. Es decir, yo a día de hoy estoy seguro que le dice a alguien si la leche de avena lleva lactosa y no lo saben, cuando precisamente la leche se caracteriza por su contenido en lactosa y el mundo vegetal no tiene lactosa. Las bebidas vegetales están de moda. Debido a una mala publicidad otorgada a la leche en las 2 últimas décadas por razones de que engordan, que elevan el colesterol, las intolerancias, las alergias y el impacto en el medio ambiente, las bebidas vegetales han encontrado un hueco cada vez más común en nuestros hogares. Y lo que sí tenemos que ver es que su valor nutricional son muy diferentes a las de la leche y que pagaremos un 92% más por una bebida vegetal que por una leche. Son bebidas cada vez más consumidas, se venden y se beben y vemos por qué es así. En primer lugar, son un sustituto de la leche para aquellas personas que son alérgicas a la proteína de la leche y para los intolerantes a la lactosa. En segundo lugar, es un producto adecuado para veganos que deciden eliminar la leche de su dieta por diversas razones. En tercer lugar, muchos consumidores recurren a ella considerando de manera errónea que son más saludables y otros simplemente pues porque prefieren consumir productos más sostenibles. Todas estas razones han hecho que las bebidas vegetales hayan ampliado su oferta en el mercado. Y ahora vamos a ver un fitanálisis nutricional, es decir, cuál es la composición de todas estas bebidas vegetales. El 90% de todas estas bebidas es agua y el resto, pues la materia prima principal de la bebida y un surtido de ingredientes. Desde el punto de vista nutricional, estas bebidas hidratan más que alimentan y su principal pero es la presencia de diversos aditivos nada recomendables. El tema del azúcar. Como estas bebidas no están ricas de sabor de forma natural, cosa que no ocurre con la leche, ya que precisamente la lactosa es el azúcar intrínseco que le otorga este sabor tan característico y dulce de la leche, y por lo tanto se tienen que añadir ingredientes como son la sacarosa, la fructosa, la dextrosa, la maltodextrina, azúcar, jarabe o siropes. Lo bueno de ello es que, por ejemplo, la bebida vegetal de arroz
es la única que no posee azúcares añadidos y las que contienen azúcares de manera natural es la soja y la bebida de almendra. Veamos ahora otros ingredientes. Algunas de estas bebidas incorporan sal, que aproximadamente la media es de un 0,1 y es algo relativamente bajo y saludable. En ocasiones se añaden vitaminas presentes en alimentos de origen animal, como puede ser la vitamina A, vitamina D y vitamina B12, ya que carecen de ellas y la leche sí que posee. Algunas otras bebidas se enriquecen con minerales, como es el caso del calcio y el fósforo. Y el aporte de fibra es un porcentaje relativamente bajo, con una media de un 0,4%. En cuestión de grasa, siempre saludables, tienen un bajo índice de este macronutriente. La media es de 1,7%, muy bajo teniendo en cuenta que son alimentos que proceden de legumbres, como es el caso de la soja o el cacahuete, y los frutos secos. Y las bebidas de coco también tienen un nivel de grasa muy bajito para el alimento que es de un 1,52%. Por muy naturales que nos los vendan, muchos de ellos emplean aditivos para estabilizar el alimento. Y esto es algo que voy a explicar al final del vídeo con el máximo rigor posible y de una vez por todas sepamos cómo se elaboran las bebidas vegetales. En el 63% de todos estos alimentos encontramos aditivos en sus ingredientes, incluso en algunos de ellos 5. Entre los más habituales encontramos estabilizantes, espesantes, edulcorantes y aromas que intentan suplir pues, el sabor que le falta a estas bebidas e imitando diversos sabores como puede ser vainilla, avena o chocolate. Los partidarios de las bebidas vegetales hablan mucho de su valor nutricional y de que son una alternativa más equilibrada y saludable, pero esto no es tan simple. La leche se caracteriza por su alto índice en calcio, vitamina B12, la alta calidad biológica de sus proteínas. Recordemos que son proteínas completas ya que contienen tanto los aminoácidos esenciales como los no esenciales. Además tiene un gran perfil de grasa saludable, su bajo índice en sodio y que no tienen azúcares añadidos. Lo más representativo es que solo la bebida vegetal de soja es comparable en cuanto a proteínas a la leche, ya que el resto son pobres. El calcio de las bebidas vegetales enriquecidas artificialmente con este mineral son de peor disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente las proteínas y la lactosa de la leche es la que ayuda a la absorción del calcio. Ahora vamos a ver diversas características en concreto de cada una de las bebidas vegetales. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que estas bebidas no son leche, son otra cosa y por supuesto entre una y otra hay grandes diferencias. La almendra tiene un buen perfil de grasas, pero están muy lejos de los niveles que el alimento en sí, es decir, el fruto seco de manera natural contiene. Y esto es precisamente porque la cantidad de almendra que hay en esta bebida es muy bajito. En cuanto al arroz, no tienen azúcar añadidos, pero el porcentaje proteico de esta bebida es sumamente bajo, no llega ni al 1%. En cuanto a la avena, son las bebidas que menor cantidad tienen de sal y las que mayor contenido en fibra poseen, pero aún así siguen siendo pobres. En cuanto a la soja, son las que mayor aporte proteico tienen, un 3,3%. Y en el caso concreto de que vayan enriquecidas con calcio, son las que realmente se pueden equiparar más de todas las bebidas a la leche, aunque hay muchas de ellas que aportan un montón de azúcares añadidos y esto por supuesto no es nada recomendable. Por eso en mi último vídeo de Mercadona, los 30 alimentos saludables por 53 euros, elegí la bebida de soja. En el siguiente apartado vamos a exponer cómo podemos elegir una bebida vegetal lo más saludable posible y sobre todo evitar los engaños publicitarios. Queremos bebidas vegetales sin tapujos y sin disfraces de leche y que realmente nos muestren qué es lo que lleva y qué es lo que no lleva. En ninguno de los casos queremos que nos engañen o que nos enreden a los consumidores. Aunque se empeñen en utilizar el término de leche, no son leche ni tampoco productos lácteos. Los ingredientes de un alimento y de otro son totalmente diferentes, con lo cual no podemos esperar que tengan las mismas propiedades.
Por ley está prohibido que utilicen las bebidas vegetales el término leche en su denominación comercial, especialmente en los envases. Uno de los principales reclamos es utilizar la palabra leche en estos envases de manera trucada. Y me explico. Por ejemplo, como podemos ver, y os lo voy a poner por pantalla, que la bebida la bebida de avena de la marca Yo Soy utiliza en uno de sus laterales la palabra leche modificada, es decir, en vez de poner la primera E, utilizan un asterisco, con lo cual tú al verlo da la impresión de que estás leyendo leche de avena. Y esto es algo que, bajo mi punto de vista, se debería de prohibir. Otro de los reclamos publicitarios que las empresas utilizan para poder engañarnos y pensar que estamos comprando leche en vez de una bebida vegetal es usar el término anglosajón de la leche, es decir, la palabra milk, y es cambiar o modificar alguna letra por alguna iconografía, como es en el caso de la bebida vegetal de la marca Alpro, que utiliza una gota de leche en vez de la letra I, que de verdad a mí esto me parece demencial. ¿No sería mucho más razonable y más sano que nos digan exactamente que es una bebida vegetal y que no nos intente hacer creer que estamos comprando leche? De verdad, es que yo lo prefiero así, que sepa conscientemente o inconscientemente que estoy comprando una bebida vegetal. Con el siguiente marketing, más de uno se va a sorprender porque yo, sinceramente, estas bebidas vegetales de Lidl, la verdad es que dije, madre mía del amor hermoso, ¿cómo es posible que lleguemos a tal nivel? Y es utilizar la onomatopeya de la vaca, mu, e introducirla en el envase para poder confundirnos. Y leo textualmente, blanco y en botella, pero tú ni mu entera. Pero es que además utilizan también otros mecanismos que tienen la leche, como es la normal, la entera, la semidesnatada o desnatada. Y aquí nos exponen dos productos que también son enteros y semi, que después los vamos a ver esto qué leche significa. Otro de los reclamos publicitarios que utilizan es usar un ingrediente o un supuesto ingrediente que llevaría la bebida, en este caso la de yerbilé de soja con calcio, y tú lo ves así y piensas que estás tomando avellanas, pero es que en los ingredientes no aparece por ninguna parte. ¿Y esto por qué? Porque lo que sí que contiene es el aroma a avellana, no digo más. Por otro lado, también encontramos bebidas que de verdad esto es una montaña rusa sin freno. Por otro lado, encontramos bebidas vegetales lights, como es el caso de Vivesoy con la soja, que las dos ponen que son sin azúcar y una de ellas es ligera. ¿Y esto cómo se consigue? Pues única y exclusivamente rebajando el ingrediente principal, que ya de por sí es poco. Bueno, en este caso la normal es 13%, está bien, pero al hacerla ligera, lo que tienen que conseguir o alcanzar es pues que tengan menos kilocalorías, y esto al final se consigue rebajando el ingrediente original. Es decir, que aquí, por ejemplo, la soja ligera tiene un 4% menos de soja que la original entera. Otro de los reclamos es, en este caso, la marca Almendrina, que la bebida tiene dos ingredientes, es decir, de tipo vegetal, como es el caso de avena y almendra, pero en primer término aparece la palabra almendra y luego avena, con lo cual da la impresión que tiene más almendra que avena, y esto también comprobamos que no es así. La bebida tiene un 6% en almendra y un 13% en avena. Aquí vamos a exprimir un poquito más y vamos a hacerlo más concentrado porque esto ya sí que es de nota. Y es en el caso de la bebida vegetal de la marca Yo Soy, que pone avena y nueces y nos pone que no tiene aditivos. Pero claro, analizando luego los ingredientes, encontramos que tiene o nos quieren engañar poniendo que tiene proteína de guisante, y esto no es ningún ingrediente como alimento como tal, sino
un aditivo en toda regla, con lo cual sí tiene aditivos. Y por último, también pues con respecto al medio ambiente, también nos pueden tomar un poquito el pelo. Es el caso de la bebida vegetal de almendras de la marca Blue Diamond. Yo esto no lo había visto nunca, la verdad. Y sí es verdad que pone que cero azúcar, que tiene calcio, vitamina B12 y vitamina E. Y luego el reclamo en el frontal nos pone: solo usamos almendras de nuestra cosecha propia. Y luego comprobamos que en el lateral del envase no es de cosecha propia, sino que la cosecha está cultivada bajo el sol de California. Así que este tipo de almendras vienen de California. Esto no es ni de cercanía ni de nada que se le parezca. Y ahora vamos con lo que para mí puede suponer la parte más importante del vídeo, y es cómo se elaboran realmente las bebidas vegetales. Os tengo que comentar que yo aquí sí que tengo algo de ayuda, porque lo que me gusta es contrarrestar la información y saber, bueno, pues precisamente de qué va el tema y, bueno, pues tener una base científica. Afortunadamente tengo un amigo mío de Murcia que para mí es una eminencia y cada 2x3 me ayuda con cualquier tema, incluso normalmente es que yo no le pido ni la ayuda, él directamente se ofrece. Se llama mi amigo Marcos y lo voy a leer porque él es catedrático en genética y director del Instituto de Biotecnología Vegetal. Con lo cual, lo próximo que yo vaya a decir aquí está asesorado por él y, por supuesto, vamos, yo me fío al 100% de él, porque es su vida y lleva toda su trayectoria trabajando con todo este tipo de zumos, bebidas vegetales, etcétera. Y nadie mejor que él, bajo mi punto de vista, para poder exponeros esta información tan relevante. El primer problema que presentan las bebidas vegetales en general es que es un alimento sólido y hay que pasarlo a líquido. Y esto no os podéis ni imaginar la cantidad de dificultades que presenta. Otro de los procesos que también presenta algún problemilla es la eliminación de los microorganismos o agentes patógenos, que esto también puede pasar, igual que con la leche, que tienen unos procesos térmicos pues para quitar pues todos estos microorganismos que pueden y llevan al alimento a que perezca o se eche a perder. Pero luego lo voy a exponer más detallado para que veáis lo que esto conlleva. Por otro lado, también tenemos que conseguir que estos productos sean estables. Es decir, que se busca la estabilidad del producto, ya que su composición, al tener que o intentar diluirlo en agua, no son estables. A la misma vez, también necesitamos que sean perdurables, es decir, durabilidad, porque si no, de lo contrario, pues cualquier bebida vegetal a los 2 días se echaría a perder, como ocurre, por ejemplo, también con la leche o bien pasteurizada, que tiene una caducidad más reducida, o la uperizada, que debido a su proceso térmico aguanta más. Pero esto también os digo que entraña un montón de problemas. Otra dificultad es la presencia del sabor, ya que algunos de los alimentos en su estado natural, como es en este caso en concreto y bajo mi punto de vista una de las mejores, la bebida de soja, tiene un sabor rancio y amargo. Otro problema que entrañan es que se tienen que fortificar con proteínas, minerales o vitaminas. Y esto es debido a que ya el alimento de por sí no tiene una alta densidad nutricional. Alimentos que van enriquecidos con proteínas es el caso de las bebidas de almendra y las de arroz, y la fortificación en minerales como es el calcio pues se destina sobre todo a alimentos pobres en este mineral, como es el caso de la avena y el arroz. Y debido a esta fortificación, la biodisponibilidad de estos nutrientes es muchísimo más baja que la de la leche, y esto también entraña pues una serie de problemillas. Voy a intentar utilizar los menores términos técnicos y transmitiros de la manera más sencilla para que podamos entender todo
cómo son los procesos. La inestabilidad de las bebidas vegetales viene por la descomposición de la materia prima, en este caso el vegetal. Su composición y sus partículas son de gran tamaño, con lo cual hace que el alimento no sea uniforme. Esto provoca que no sean solubles en agua y no mantienen una homogeneidad. Al separar estas grandes partículas en las diferentes fases, puede provocar que afecte a la apariencia, la textura y el sabor. Todos estos alimentos, al igual que ocurre con la leche, tienen que pasar unos procesos de pasteurización y uperización para eliminar estos agentes patógenos o microorganismos que son perjudiciales para la salud, no son buenos, y además evitan que el alimento en sí se eche a perder de una manera rápida. De lo contrario, durarían 2 días, literal. Explicado de una manera lo más sencilla y resumida posible, podemos decir que la pasteurización es un proceso térmico en el que se somete al alimento a una temperatura de 80 grados durante 15 a 30 minutos. Y la uperización es otro proceso térmico, pero con una temperatura más elevada, en este caso a 140 grados, durante 4 a 6 segundos. Y aquí es donde vamos a entrar en términos que nos van a hacer ver por qué estos alimentos pues, se pueden poner en entredicho. Y es que, por ejemplo, tanto la avena como el arroz tienen un alto índice en almidón, es decir, prácticamente un 60%. ¿Y qué ocurre cuando se somete al almidón a altas temperaturas? Aproximadamente entre 44 grados y 73, el alimento gelatiniza. Es decir, que se vuelve viscoso y entonces no tendríamos la textura del líquido de la bebida vegetal. Y esto es un quebradero de cabeza. Por consiguiente, para conseguir la fluidez del alimento, se tiene que retirar el almidón o se le añaden diversas enzimas como puede ser la alfa amilasa y beta amilasa, lo que comúnmente se conoce como hidrólisis enzimática. Fijaros la dificultad que tiene el poder hacer un producto sólido a líquido, pero es que no termina la cosa aquí. La avena, además, encima posee un antinutriente, el ácido fitídico, y se trata con fitasa para elevar el valor nutricional del producto final. Y posteriormente se intentan restaurar todos estos nutrientes que inevitablemente los hemos perdido a través de estos procesos y se utiliza pues enriquecer el producto o fortificarlo. Otra de las bebidas que entrañan un montón de problemas es la soja, y esto viene definido precisamente porque el alimento natural tiene un sabor bastante amargo, que es algo que a los consumidores pues no nos gusta cuando bebemos algo de tipo vegetal. Para conseguirlo se somete al alimento a altas temperaturas al vacío, eliminando compuestos volátiles, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, esteroles, compuestos de azufre, etc. Además, la soja se blanquea en agua hirviendo a una temperatura de 80 grados para inactivar la lipoxigenasa y así reducir este sabor amargo. Y para llevar a cabo este proceso también es necesario retirar la proteína, porque si no coagula. Pero además, encima para colmo, tampoco pueden ponerle mucha proteína porque igualmente coagula. Todas estas bebidas mejoran mediante el uso de estabilizantes, emulsionantes y saborizantes, tanto artificiales como naturales. Y posteriormente se requiere de un enriquecimiento o fortificación de proteínas, minerales y vitaminas. O bien porque en los sucesivos procesos se han ido perdiendo estos nutrientes, o de que por sí la materia prima, es decir, el vegetal, tenga una densidad nutricional baja, es decir, que sea un alimento pobre. Y estos nutrientes pueden ser los minerales como el fósforo y el calcio, y las vitaminas como la vitamina A, vitamina D y vitamina B12. Y fijaros, solamente os he puesto unos pequeños procesos que se llevan a cabo y que la verdad es que son súper complejos para poder transformar un alimento vegetal sólido en otro transformado que sea el líquido.
Yo, sinceramente, en el momento que descubres cómo se elaboran, estos alimentos no son nada de procesados, son ultra procesados. ¿Que son saludables? Pues quiero pensar que todos estos procesos, todos estos mecanismos que se utilizan para obtener un resultado final óptimo sí que son saludables y además seguros. ¿Se puede vivir sin leche? Por supuesto, igual que también se puede vivir sin bebidas vegetales. Yo creo que bajo mi punto de vista es más saludable comprar, en vez de una bebida de arroz, comer arroz, en vez de una bebida de soja, comprar la soja, o en vez de una bebida de almendras, tomar la almendra, es decir, el fruto seco en sí. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de nutrientes mucho más elevada que cualquier bebida vegetal. Y a día de hoy yo lo siento mucho y me considero un auténtico defensor de la leche. Me parece que es un alimento básico, súper nutritivo, lleno de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales que lo hacen un alimento ideal para tener un estilo de vida saludable. Además de que, por otro lado, pues con sus diversos procesos, es decir, pues los quesos, los yogures, etcétera, pues se puede utilizar de muy diversas maneras. No creo que sea la opción más correcta eliminar la leche de la dieta. Y ojo, que conste que yo aquí en ningún momento estoy intentando demonizar y decir que no son saludables o que repudio de ellos. No, es otra opción, pero lo que yo no puedo consentir es que una bebida vegetal me la vendan como si fuera un auténtico sustituto de la leche, porque no lo es, y creo que ya durante el vídeo hemos dado un montón de razones por las cuales esto no puede ser así. Y yo, sinceramente, no lo pienso permitir. Si alguno tiene algún problema con la lactosa, que sepáis que la leche de cabra es la que menor índice de lactosa contiene, a diferencia del de oveja o el de vaca. Y también os tengo que comunicar que cuanto menos leche tomemos, peor nos va a ir sentando los lácteos. ¿Y sabéis por qué? Porque el cuerpo, para romper la lactosa, es decir, el disacárido, esa molécula, romperla en glucosa y en galactosa, se necesita de la enzima lactasa, que es la que incluyen en las bebidas que no contienen lactosa. Y el cuerpo la genera de una manera natural. Si no la consumimos, el cuerpo cada vez va a ir generando y produciendo menos lactasa, con lo cual al final nos sentará peor la leche. Creo que a lo largo de todo el vídeo ha quedado bastante claro por qué la leche es importante dentro de nuestra dieta. Aquellos que no quieran utilizarla, pues que no la utilicen. Pero yo, bajo mi punto de vista, a mí la leche me sienta bien y creo que es un alimento muy nutritivo. Yo creo que si no tenéis ningún problema de intolerancia a la lactosa ni sois alérgico a la leche, que toméis los lácteos si no tenéis ningún problema y que de manera ocasional pues se pueda beber alguna bebida vegetal. ¿Qué tipo de bebida consumís vosotros? Dejádmelo por comentarios y por qué lo utilizáis. Y si habéis sustituido la bebida vegetal por la leche. De verdad, no os podéis imaginar lo que me ha costado realizar y recabar toda la información y, por otro lado, sobre todo, exponerla de una manera clara y sencilla para que podamos todos entenderla. Si conocéis a alguien que esté interesado en ello, por favor, pasarle el vídeo porque me parece una información privilegiada. Deseo de corazón que haya gustado el vídeo y cualquier cosa que necesitéis, como siempre, estoy aquí para todos vosotros. Os mando un abrazo enorme y que nos vemos muy pronto. ¡Chao! Time for